Hola, soy Luisa Ponte, colombiana, tengo 50 años. Llegué a Miami en el año 2000 como toda inmigrante, llena de sueños, de aspiraciones. Y bueno, voy a contarles un poco de mi historia para que espero que sea inspiradora para todos los jóvenes emprendedores hoy en día. Aquí cuando llegas a este país, llegas sin un título, sin una posición como lo tienes en tu país de origen. Y yo dije, hay que hacer lo que sea. ¿Qué es lo más fácil o lo mejor pagado? Limpiar casas, ser housekeeping, ser babysitting, y así lo hice por 10 años. Cuando tú ya no eres indispensable para las personas, pues simplemente tienes que mirar qué hacer, qué emprender. Entonces, siempre se me facilitó desde pequeña el tema de la cocina y dije, bueno, pues voy a empezar, no sé, a innovar, a aprender, a vender almuerzos, porque yo decía, la gente a veces se facilita mucho por estas cadenas de comidas que son muy grandes y no es una buena nutrición. Y empecé así a crear como un mini catering, digámoslo así, para ofrecerles a esas personas que no tienen accesibilidad a comer bien, sino siempre, como lo he dicho nuevamente, estas cadenas grandes de hamburguesas, de tacos, en fin. Y así empezó mi negocio en el 2010, en septiembre del 2010, y le puse un nombre muy sentimental, muy especial para mí, que empezó como Pininas Lunch. Pero bueno, esa es otra historia. Empezó como Pininas Lunch y termina ahora como Deja Vu Catering, que es mi negocio actual. Empecé estudiando las zonas, me guié mucho por la zona del Doral, que es donde hay muchas bodegas, mucha gente que no tiene accesibilidad a restaurantes o su parte económica no es muy buena para estar todos los días almorzando en un tope de 16, 20 dólares, que es más o menos el promedio allá. Y así empecé tocando puertas, no me daba pena, hice unos menús normal en una impresora, de acuerdo a lo que yo cocinaba, lo que yo sabía, y los fui repartiendo puerta a puerta por todos estos lugares. Llegué a tener 65 clientes, yo era la que cocinaba, la que mercaba, la que cobraba, tenía un Jetta pequeño, yo empacaba mis lunch, empacaba mis cosas y me iba a repartir mi rutica. Después quise tener más ambición, obviamente, pero en la parte de arte, de querer ofrecerle más a la gente este tipo de comidas, ya no solo para el día a día, sino como sus reuniones familiares. Entonces salió un día en la televisión Le Cordon Bleu, estudiar arte, no sé qué, yo dije, me voy a estudiar. Me fui a estudiar en el 2011, entré a estudiar aquí en Miami, estudié gastronomía, me fui para Europa, estudié en Alicante, hice mi pasantía, mi internship, me fue muy bien, me especialicé en tema de arroces, paellas, excelente. Volví, luego quise especializarme más en la cuestión de las masas de los panes, de los cakes, de las tortas. Volví a mi escuela en el 2015, me gradué nuevamente de Baking and Pastry y ya era como un complemento para mi carrera, para darle esa mayor credibilidad a mi negocio. Y de ahí nace Deja Vu. La gente me pregunta mucho por qué Deja Vu. Bueno, Deja Vu es porque cada vez que yo iba a un restaurante o alguna cena, yo escuchaba a alguien que, digamos, tomaba una sopa o algo delicioso, decía, me acuerda de mi abuela, me acuerda de mi tía, me acuerda de mi mamá. Entonces yo quería que la gente con mis platos tuvieran ese déjà vu en su vida. Luisa, cuando decidiste estudiar, ¿cómo fue esa combinación de estudio y trabajo? Uf, fue súper fuerte, pero valió la pena. Todo emprendimiento vale la pena si tú le pones el amor y el sacrificio, porque todo requiere un sacrificio, nada es fácil. Entonces simplemente yo me organizaba, porque obviamente tenía 3 hijos, un esposo que atender y no podía descuidar esa parte de mi familia tampoco. Entonces simplemente, como yo era la de todo, la que compraba, la que cobraba, la de todo, entonces me levantaba a 4 de la mañana, alistaba todo el mise en place. El mise en place es todo lo que voy a cocinar en el día. Manejaba 3 menús, imagínate, era súper fuerte porque manejaba el menú normal, el menú regular, menú normal, el menú de dieta y un menú especial para la gente que era vegana. Esto, perdón, lo hacía en la cocina de la casa. De mi casa, sí. Entonces, me organizaba, yo a las 10 de la mañana tenía que estar lista, prácticamente, con mis almuerzos y todo. Empacaba, me ponía mi pantalón de cocina, colgaba mi chaqueta, mis libros
y empezaba a repartir los almuerzos a las 11. Tenía que terminar a las 12:30, 1, porque a las 2 ya empezaba mi clase, Le Cordon hasta las 7 de la noche. De ahí yo llegaba a mi casa, atendía a mi familia, daba comida, le dedicaba un poco a mis hijos, ya estaban grandes, pero sabes, como que trataba de compartir con ellos y a estudiar, porque me tocaba estudiar mucho. Entonces a veces me daba la 1 de la mañana estudiando y era así, como de lunes a viernes, este ritmo, porque ese era mi estudio y el trabajo. Fue muy fuerte, pero valió la pena. Y ahí fue cuando ya terminé, me gradué con honores de Le Cordon Bleu, que es una de las escuelas más prestigiosas en gastronomía, en culinaria. Y para mí fue un reto grandísimo, porque a mi edad, todo el mundo, yo estudiaba con chicos de 20, 21 años. ¿Cuánto duró el estudio? 2 años y medio. Ya me fui a la pasantía y todo fue gracias a que mis compañeros de 20, 21 años, que ellos iban a hacer su pasantía en España, me decían: Luisa, tú puedes, no importa, tú puedes, tú dale, eso es un buen campo para ti, y me decidí por ellos, básicamente. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Alicante? 3 meses. 3 meses fue muy duro porque trabajé con puros hombres, que es muy fuerte. Los hombres españoles son muy fuertes en la cocina, pero son maravillosos en cuestión de enseñanza. No todos eran chefs, pero sí eran maestros de cocina de toda la vida, entonces aprendes mucho de ellos. ¿Y cómo hizo con los clientes de acá? ¿Ellos la esperaron los 3 meses? No, desafortunadamente fue una parte difícil porque ellos ya estaban acostumbrados a mí, a mi sazón y todo, entonces como que les dije: vamos a hacer como un stand-by por esto y esto, pero ellos entendieron, fue muy amorosos. Pero ya cuando yo vine a España ya venía con otra propuesta, ya no venía con el campo de los almuerzos, sino que ya venía con el de la parte más de eventos, de hacer catering a empresas, y eso ya venía con otra propuesta. Entonces, o sea, una evolución. una evolución Entonces, en mi negocio. Entonces ahí ya no era Pininas. Ya no era Penina, sino pasó a ser Déjà Vu. Ah, Entonces, ya por todo esto, ya estaba yo, ya me había graduado, tenía más experiencia. Entonces dije: bueno, vamos a montar un negocio de verdad, y vamos a echar para adelante, como decimos. Y bueno, así empieza. Entonces por eso yo digo, capacítense en todos los días, no pierdan la fe, no se dejen manipular tanto el tema de las redes de los seguidores, porque al final la mitad es falso y la mitad es verdad. Entonces, por lo menos yo no tengo tantos seguidores, pero sí tengo muchos contactos y tengo mucha gente que me conoce. entonces el consejo que da es no depender tanto de las redes. El consejo que doy es: no pierdan la fe, crean en su talento, en cualquier área que sea, crean en su talento, crean en la voz de la experiencia. Hay gente que tiene mucha experiencia en el mismo campo que te vas a ubicar, entonces ellos te pueden dar buenos consejos sin envidia, sino que de pronto esa gente sí te quiere ayudar y quieres que te enfoques en lo que te vas a dedicar. Entonces nunca pierdan la fe, siempre capacítense, siempre ofrezcan lo mejor, sean sinceros con su trabajo, sean honestos con sus clientes. Está bien ganar, pero no que se le vayan las luces en los cobros. Entonces también hay que capacitarse en ese aspecto financiero. Y lo más importante es que todo lo hagan con amor, es lo más importante. En la parte de las compras de los materiales, ¿vas a un solo sitio, a varios sitios? ¿Cómo No, funciona? muchos sitios, obviamente. Detesto las cosas congeladas. Aquí la mayoría de los catering, no quiero hablar mal de los otros colegas porque no es ético, pero utilizan mucho, no manejan la calidad sino la cantidad. Entonces para ellos, para un mejor precio y para ganar más, entonces utilizan mucho las papas congeladas, los vegetales muy congelados, ese tipo de cosas yo detesto. Yo no manejo ese tipo de productos. Yo siempre, si tengo que hacer un puré de papa, lo hago con papa. No lo hago de caja, ni de harina, ni nada. Entonces esas cosas también hacen que pierda credibilidad en tu negocio. Si la gente sabe cuando es un verdadero puré de papa, cuando es un puré de papa de caja, la gente sabe. Entonces, maneja con honestidad tu negocio. De verdad que siempre le vas a ganar si tú lo manejas con responsabilidad. Pero no engañes a tus clientes, porque vas a perder clientes. Por ganarte más lo vas a perder. Muy seguramente en el próximo evento no te van a volver a llamar por lo mismo. Entonces, nosotros como en Le Cordon Bleu tenemos acceso a muchos lugares donde compran los restauranteros, digámoslo así, las personas que manejan grandes negocios. Pero solo tienes que tener una credencial. Y esa credencial
O tú te afilias como por tener una cadena de restaurantes o algo, o porque eres estudiante o fuiste estudiante de una escuela como Le Cordon Bleu. Entonces yo voy mucho a estos lugares, pero también, no te creas, también puedo ir al Whole Foods. Cuando son eventos muy gourmet, tengo que meterle cosas gourmet, porque así de esa manera estoy cobrando. Yo voy a muchos lugares, pero siempre me fijo en que todo sea lo más orgánico posible, lo mejor que luzca, las mejores verduras. Entonces siempre voy a muchos lugares. ¿Y cómo has hecho con la parte de las finanzas? Porque, o sea, tienes una Ujú. corporación. La parte de la finanza generalmente la maneja mi esposo. Mi esposo es manager de una compañía de flores, creo que la más grande de los Estados Unidos, pero él siempre le saca tiempito para el negocio que es de los dos, porque finalmente Un yo negocio soy la chef, familiar. pero él también me ayuda. Cuando son eventos grandes, él también se mete. También mis hijos han formado parte de eso. Mi arte es la cocina y me enfoco en que todas las cosas queden deliciosas para mis clientes. ¿Te afectó de alguna manera la pandemia? ¿Sabes que no? Porque en la pandemia la gente, como estaba tan encerrada, siempre quería hacer algo, siempre quería celebrar. Entonces creo que tuve más eventos en pandemia que en lo que tenía virtualmente. Obviamente eran grupos más pequeños por responsabilidad. Nunca manejé grupos más de 20 personas. Entonces siempre celebré muchos 40, la gente celebraba los 50, el cumpleaños, qué sé yo, en casa, nunca en sitios públicos porque no teníamos accesibilidad a eso, pero siempre en casa y con las respectivas normas, obviamente que yo imponía a mis clientes. Yo decía, mira, yo te hago el evento, pero hay que estar todos con máscara, no hay que ser en un lugar abierto, si tienes jardín, al pie de la piscina. Cuéntanos un poquito cómo fue tu parte laboral después de que regresaste de España. Bueno, mi parte laboral fue muy bendecida prácticamente, porque cuando regresé de España, mi hijo era el asistente prácticamente del dueño del Canal 7. Entonces él estaba buscando un personal chef y mi hijo, el mayor, dijo, bueno, yo tengo a mi mamá que regresa de España en una semana, si tú quieres le puedes hacer una prueba, una entrevista y ella se queda contigo. Y así fue, yo llegando a España en los 2 días tuve la entrevista con este señor, muy agradable, muy humilde, y fui personal chef de él por año y medio, más o menos. De ahí, antes de eso, había trabajado en el restaurante El Cielo de Juan Manuel Barrientos, que hoy en día tiene una estrella Michelin en un restaurante que tiene en Washington. Fue muy agradable la experiencia, aprendí mucho, pero era muy estresante el trabajo. Entonces lo que yo quería era qué quería hacer yo de mi carrera y cómo me quería ubicar. Si me quería quedar con mi negocio de eventos y de catering, o si me quería ir por la parte industrial, o sea, de trabajar en hotel o de trabajar en restaurante o de trabajar como. Y pasé por todos los ámbitos. Estuve en hotel en Alicante, con estrella Michelin también, pasé por muy buenos chefs, pero era un trabajo de 17, 18 horas y era agotador. Para una mujer es muy agotador. Si para un hombre lo es, para una mujer más. Entonces dije, esto no es lo mío, es demasiado estresante. Después, cuando pasé por el restaurante del Cielo, me parece que manejan las políticas, pierden mucho la esencia del chef, se enfocan mucho en la parte industrial, como en hacer quedar bien el restaurante, bueno, muchas cosas que en los que yo no estaba de acuerdo. Entonces pasé por ahí y también me pareció como muy sacrificante todo este tema y dije, no, esto no es lo mío. Y ahí fue cuando dije, no, pues es que yo tengo mi negocio, pues yo tengo que echarle ganas a mi negocio. Entonces el negocio del catering sí, sí te sacrificas, pero es tu negocio, es tu labor y es lo que tú estás ganando. Tú no le tienes que rendir cuentas a nadie, tú le tienes que rendir cuentas a tus clientes, que todo quede bien para que te vuelvan a llamar, para que creas una buena hoja de vida con tus clientes, un buen resumen. Entonces yo dije, esto es lo mío, esto es lo que me gusta y aquí me quedé. Ah, bueno, Luisa, muchas gracias por habernos Con contado tu mucho gusto. historia. Es una historia muy inspiradora y muchos éxitos de aquí en adelante con todo Gracias, lo que viene Patricia, por para la ti. invitación. Un Bueno. abrazo.